Silvia Castañeda, vicepresidente de la CONAIE. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Rodeada de libros, la veo. Muy buenos días, Buenos días. saludarle desde la capital. Bueno, estamos cumpliendo algunas agendas y por aquí nos acomodamos un rinconcito donde tengamos estabilidad de internet. Gracias por el espacio, más bien pues aquí que para compartir el trabajo que estamos desarrollando desde la CONAI. Ok, gracias por atendernos. Primero un poco, ¿cómo queda la CONAIE luego de las paralizaciones y las divisiones que se han tenido, de que yo tomo una decisión como grupo o subgrupo y luego estas son pues desacreditadas y revierten incluso algunas decisiones? Lo digo después del paro, por si acaso. Ese sería el punto de referencia. Eh, bueno, siempre la característica de las decisiones de la CONAIE han sido colectivas y tanto es así que para plegarse al paro del 2025 fue una resolución colectiva con la participación de las organizaciones. Se ha hecho una valoración permanente, se ha cumplido tal y cual como estaba en la resolución de un paro indefinido, inmediato y de acuerdo a la realidad de los territorios. Y con esta evaluación se realizó el repliegue porque era necesario para transitar hacia la preparatoria para la participación en la consulta popular y los resultados realmente no solamente podemos ir de la CONAIE, pero ha sido un trabajo colectivo del pueblo ecuatoriano y ahí está la respuesta a un gobierno autoritario, a un gobierno dictatorial que es necesario que se revea ciertas medidas que Exilia. permitan garantizar la seguridad, entre otros. Y con todo este contexto, ahora la CONAIE nosotros está apostándose en el 2026 y a la asamblea anual en mes de febrero. Ahí se realizará esta valoración y la planificación y este tiempo, pues a decir que el gobierno nacional tiene pues este espacio de tiempo para que luego del paro, de la consulta popular, que más allá de cambio de autoridades de un despacho a otro despacho, lo importante que es cambio de medidas que permitan Ercilia, garantizar seguridad, permítame un regional y segundo. política. Usted decía, hablaba de cambios de medidas, pero para solicitarlas hay que analizar el impacto de esas medidas. En principio el paro fue por la eliminación del subsidio al diésel o la focalización de ese subsidio. En lo que va de octubre, noviembre, diciembre y ya principios de enero, ¿ustedes se han sentado a revisar el verdadero impacto de esa focalización del subsidio según las cifras del gobierno nacional? La inflación no refleja mayor impacto luego de esa focalización. Bueno, en términos macroeconómicos, como ha dicho, en eso inclusive habría crecimiento y estaríamos bien. Pero en términos microeconómicos, ya de la familia como tal, del bolsillo, si acercamos a la tienda a comprar la leche, el pan, el fideo, el jabón, los precios han subido. Y no es tanto como ha dicho el gobierno nacional que no va a subir los precios, por un lado. Por otro lado, también de Pero, que Ercilia, se ustedes estaría tienen ahorrando. dato, ustedes han revisado eso, ustedes han hecho la investigación para poder decir, Por mira, el ejemplo, gobierno se equivocó, digamos, sí por hay. ejemplo, en la leche, más rápido, un elemento. A ver. Antes de, no la eliminación del subsidio, porque primero que nunca ha habido subsidio. Lo que se hizo con el decreto 126 es el incremento del precio del diésel. Eso tenemos que tener claridad. No se ha eliminado subsidio. Y por otro lado, el precio de la leche nomás. Uno de los elementos necesarios en el día a día. Antes de esa medida se encontraba en las tiendas a 85 a 90 centavos. Ahora está a un dólar 10 la funda de leche. Ahora dice ahora Entonces, en enero. ahora en enero, exacto, Y ya, no no, puede, a raíz de el decreto con el cual incrementa el precio del diésel. ya, y no pueden Ahora, haber lo que otras pasa, ¿no? variables que afectaron ese costo. Por ejemplo, los 15 días de paralización pudo haber incrementado el costo por daños, por pérdida del propio producto, porque no había cómo transportarlo. No, el precio quedó, no es por temas del paro, sino más bien, pues aquí no solamente el precio de leche está el precio en Otavalo, sino también a nivel nacional.
el mismo pan, casi ya el pan popular de 12 centavos ya no se encuentra. Ahorita en las tiendas está de 15 centavos, 18 centavos, 20 centavos, por ejemplo. Entonces, eso es generalizado y ahí es importante también, pues se decía que anualmente se ahorraría 1.200 millones. Ujú. Entonces, de aquí a allá ha transitado pues 3, 4 meses, entonces lo propio se haría esta valoración en qué se está invirtiéndose ese ahorro, ese dinero que se decía que era para salud, para educación y también que se rinda las cuentas, que otro de los temas que obligó a salir al paro es que no había una rendición sobre el 3% del IVA que se decía que era para seguridad. Cuando la inseguridad campea y más aún el 2025 cerramos con un índice de violencia más alta, porque una de las referencias teníamos el 2023, pero el 2025 tenemos con más de 9.000 muertes violentas. Entonces, Ahora, eso sí es bastante ya, preocupante, entonces todo eso se hará esta evaluación en la Asamblea Anual de la ok, CONAIE. dígame algo. En esta asamblea ustedes van a analizar evidentemente la política nacional y la política local, porque hay algunos aspectos que están conectados directamente con el sector indígena productivo y social. ¿En algún momento ustedes analizan sus políticas internas de crecimiento, sostenibilidad, filosofía, ideología? ¿También se revisan en estas asambleas? Precisamente este ejercicio de valoración, la generación de las propuestas, no es solamente para los pueblos y nacionalidades, sino también para la mayoría de los ecuatorianos. Y en ese sentido se ha considerado pertinente también realizar este Congreso de Educación propio, por ejemplo. Ujú. En el tema de educación es muy preocupante cuando vemos que en las pruebas de profesionales de la salud no han superado, cuando vemos que estudiantes de unidades educativas particulares están transitando al sector público, cuando vemos la deserción, cuando hay miles de estudiantes que no superan estas pruebas para el acceso a la universidad. Entonces, eso también se viene una de las acciones para el año Ok, 2026. Ercilia, usted, capaz la complico, pero usted me dice si se puede. Es momento de incorporar a la discusión una reforma laboral. Escuche bien lo que le digo. Conversarlo a nivel de ciudadanía, abrirse sobre la posibilidad bien reglada para iniciar un proceso de contratación por horas de trabajo. Como Bueno, discusión aquí social, como ejercicio. sí, los derechos sociales, primero que los derechos sociales, y en particular tema laboral, los derechos Ujú. laborales no es dádiva de ningún gobierno. Esto es una lucha histórica. Ahora, en contextos, muchos dirán, en este contexto la realidad, la Sí, coyuntura es el diferente, mundo. pero para eso es necesario y por lo tal la CONAIE en las fechas en que se desarrolló el paro, se reinstaló el Parlamento de los Pueblos y es con los actores analizar esa situación, analizar, pero vemos también, pues, después de la consulta popular, cuál es el mensaje, porque una de las propuestas que se promovía desde el gobierno nacional es efectivamente revisar estos derechos laborales Bueno, y eso fue en la consulta la pasada, respuesta es, pero más puntualmente, pero puntualmente ya por temas, por eso es lo que se va a realizar la planificación y es más, en la asamblea de febrero se aprobará el plan anual. sí. Entonces, ahí sí, las organizaciones consideran pertinente que se debe analizar, más bien como dirigentes lo que tenemos que hacer es esta facilitación. Siempre somos pueblos de diálogo, de análisis y siempre pensaremos en la mayoría de los ecuatorianos. Ok. Aquí no podríamos adelantar de una u otra postura, Ercilia, sino más bien pues que eso ya sería una decisión colectiva. Ercilia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Una pregunta. Lastimosamente, cuando existen protestas sociales, hay personas que se les va un poquito la mano, digamos que por el calor del momento y todo lo demás. En el paro anterior hubo gente plenamente, creo que identificada, que por ejemplo le cerraba locales a la gente, le pinchaba llantas a camiones, y de las declaraciones de los líderes de la CONAIE son gente o ajena al movimiento, o en algunos casos son gente que, como le digo, se le ha pasado la mano. ¿Ustedes como organización toman acciones contra esos elementos que se puedan estar infiltrando
o que son de la CONAIE, pero que lastimosamente se les fue la mano o tomaron acciones extremistas que perjudicaron a mismos compatriotas, clase trabajadora, también como la mayoría del país, o simplemente dicen, bueno, ya, pues no pasa nada, así como cuando se reclama, ¿no?, la represión a los policías, también hay que hacer un mea culpa de los que actúan mal dentro de nuestras organizaciones. Y hablo de forma general, no solamente con la CONAIE. ¿O no? Bueno, pues el tema de en todo momento de la resistencia social se dice y se posiciona la línea discursiva de que hay pérdidas económicas. No, yo me refiero a la No, gente que con lanzas o con palos, con A la clavos, violencia. le pincharon llantas a carros. Me refiero de esos puntos puntuales, ¿no? Del contextualiza, a posicionamiento. ver, se dice que hay pérdida de todo lo demás, pero bueno, en todo caso, en cada territorio, primero se debería demostrar a través de el SRI si es que hay una reducción de pago de impuestos a la renta. No, es que, Y cuánto pero estaban pagando por un lado. Pero olvídese de eso, pues. por otro Vámonos lado de los daños, a los pero de daños. los otros lados también, eh, ninguna medida de hecho, ninguna medida de resistencia ante políticas autoritarias eh, habrá sido mucho más que autoperdonarse 98 millones Sí, de... Ercilia. Ya, pero entonces usted está de acuerdo con que vaya alguien y le pinche la llanta o le cierre el local a una persona que está trabajando. Ercilia, por favor. Ercilia, usted es una mujer inteligente y la idea es que cuando hay estos actos de violencia también perjudican a la misma organización social. Entonces la pregunta es, y solamente para replantearla es, ¿cómo la afrontan ustedes? O sea, oye, no son parte de nuestra organización, ustedes lo han dicho, pero repudiamos esto, queremos sanción para aquellos, vamos a hacer mejores filtros, hay que tratar de controlar. Es ese espacio a la autocrítica a la que le estamos invitando. Sabemos lo que está pasando también del otro lado, pero estoy conversando con usted, entonces yo quería ver esa posición de autocriticarse y evaluarse. Bueno, primero que todo esto, hay una estructura con líderes de las comunidades y las manifestaciones han sido pacíficas. Esa es la característica. No tenemos en las comunidades armas. Ahora, hay hechos, por ejemplo, en el caso de las últimas movilizaciones del paro, el incendio en la UPC de Otavalo, Ajá. por citar. Sí, sí. Claro. Pero es un hecho, es un hecho que sí amerita investigarse, porque inclusive a nosotros sí nos preocupa cómo se dieron las cosas. Imagínese. ¿Por qué 2 horas estuvieron abandonados el espacio de la fuerza pública, por decir? ¿Cómo se incendia 12 vehículos simultáneamente? ¿Acaso los 12 procesados a la cuenta de 1, 2, 3 se lanzaron y se incendió? Entonces sí nos deja mucha duda, por ejemplo, en la Contraloría General del Estado. Lo propio decía que había incendiado los manifestantes. Es que por eso... Después de la investigación se demostró lo contrario. Por eso nosotros estamos exigiendo una investigación exhaustiva de cómo se realizaron o cómo se produjeron los hechos. Es que eso es lo que voy. Para eso hemos pedido acceso a la información a las autoridades, no se nos ha entregado, y este día lunes la señora jueza ha negado la entrega de la información. Entonces, ¿eso qué está haciendo? El negar la información también está, que equivale a negar a la verdad, a que se conozca qué se sucedieron, ocultar los hechos, también es proteger a la impunidad. Entonces, se debería más bien hacer esto público, más aún cuando en este contexto hay 3 vidas que se perdieron en caso de Imbabura y en la provincia de Loja 1. Sí. Entonces estamos hablando de 4 personas y cuando hay estas negativas de que la verdad salga a la luz, de que se trate de silenciar la verdad, sí es muy preocupante y por eso pues desde la CONAIE más bien vamos a promover diferentes acciones para que se conozca la realidad, porque es tan fácil decir los manifestantes incendiaron, pero para eso hay los videos, y de hecho, al menos en caso de un episodio Otavalo alrededor hay varias instituciones, tanto privadas como públicas, y en algún lado debe haber cámaras, entonces ahí más bien se debe conocer esa realidad. Y de hecho ustedes pueden coadyuvar a la justicia para demostrar que no son miembros de su organización los que cometieron delitos, porque como le digo, en la protesta social se exacerban los ánimos y pueden ocurrir
abusos. De lado y lado, lastimosamente, el Estado que tiene la fuerza abusa un poco más por esa misma fuerza que tiene. Sin embargo, hemos visto, Ercilia, y no podemos tapar el sol con un dedo porque eso es hacer lo que criticamos, que no es la autocrítica de a veces las acciones de nuestros militantes que no las podemos controlar tampoco. Yo no digo que la CONAIE dice vayan y quemen, vayan y hagan, no. Pero hay gente que le parece en el calor de la acción que es una buena idea. Entonces, ese tipo de situaciones para inclusive legitimar mayormente la lucha social que ustedes llevan a cabo, que han llevado históricamente, estos hechos deslegitiman lastimosamente a veces la lucha que ustedes tienen. Entonces yo creo que sí es importante que ustedes desde adentro, con su gente, conociendo a su gente, también luchen para que estos hechos no ocurran, no vuelvan a ocurrir y que su lucha no se deslegitime o no tenga cómo posicionar ese discurso que usted dice que lo posicionan, pero algo de razón en algunos casos puntuales hay. De violentos y terroristas. Ercilia, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues ahí más bien invitar siempre la unidad del trabajo va a ser muy importante, pero no puede imputarse a que, por ejemplo, el convoy humanitario supuestamente que terminó asesinando, dejando heridos, más de 487 heridos, 23 de extrema gravedad, entonces eso debe ser reparado por el gobierno nacional. Cada delito de lesa humanidad no puede quedar en la impunidad y para lo cual pues más bien invitar una vez más para que seamos partícipes en la asamblea anual en mes de febrero, para que las decisiones podamos tomar colectivamente y plantear propuestas pensando en la mayoría del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, una buena mañana. Gracias a usted, Ercilia. RTP